Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el producto en sí. En Brimax lo que fabricamos es hormigón celular curado en autoclave, este famoso ladrillo color blanco. Su nombre genérico es el que mencioné anteriormente, que normalmente se sintetiza con la sigla HCCA. Está conformado de 5 materias primas, que son arena de sílice, cemento, yeso cal y polvo de aluminio. De estos 5 componentes suele llamar la atención los últimos 2, la cal y el polvo de aluminio. Queremos dejar bien en claro que durante todo el proceso productivo se utiliza ¿sí? el óxido de la cal para tener alguna reacción química, pero una vez que queda completado el proceso, no hay posibilidades de que haya cal viva, está completamente apagada, así que no presenta ningún riesgo en conexión o en vinculación con estructuras. Por otro lado, el polvo de aluminio es una materia que sirve para producir también una reacción entre el cemento y la cal, que va a crear micro burbujas en el interior de la mampostería, haciendo crecer la mezcla base, digamos, y formando microburbujas en el interior del aire que queda contenido tratando de escapar. Esto es lo que le va a otorgar en sí sus características térmicas, acústicas, y sobre todo que lo va a conformar como, si bien un material macizo, liviano, porque va a estar comprendido con un 40% de aire en su interior. Este tipo de mampostería lleva, como dice su nombre, un curado en autoclave, que es un horno que cocina, o mejor dicho, que produce una reacción química a presión de vapor de agua. Lo aclaro porque existen hormigones celulares que no pasan por autoclave, que los van a diferenciar porque siguen teniendo el color gris verdoso del cemento. Es un material diferente, simplemente para que tengan en cuenta que responden a distintos parámetros. En este tipo de mampostería en sí, el que pasa por autoclave, lo que logramos es mejorar muchísimo la resistencia a la compresión. Bien, como decíamos recién, tenemos o logramos una resistencia de 30 kilos por centímetro cuadrado, lo que sería rotura a partir de 15 centímetros de espesor. De las mamposterías de 15 en adelante podríamos utilizarlas como muros portantes. Densidad del producto ronda los 500 kilos por metro cúbico, esto le va a servir para tener en cuenta el peso que tiene por metro cuadrado o por metro cúbico este tipo de mampuesto. La contracción por secado, que se controla por la cocción en autoclave a 0,25 milímetros por metro. El valor de conductividad térmica, este seguramente les va a servir bastante porque cada vez más las reglamentaciones van exigiendo que las envolventes cumplan cierto valor térmico. Van a poder utilizar esto entonces para poder conocer cuál es la conductividad y el espesor de ladrillo que tienen que utilizar en el proyecto. Permeabilidad al vapor, porque si hay que hacer algún cálculo de condensación, y resistencia al fuego de los mampuestos, logrando a partir de 15 centímetros el valor máximo que tiene la reglamentación nacional, que son un retardo de 240 minutos de fuego. Bien, todos los ladrillos tienen 60 centímetros de largo y 20 centímetros de alto, y van variando en espesor desde los 5 centímetros hasta los 25 centímetros, saltando de 5 en 5. Y aparecen también 3 medidas intermedias, que son los ladrillos de 7,5, 2,5 y 17,5, como para variar e intercalar también entre los productos. Como la mampostería a partir de 15 centímetros es portante, también hay ladrillos que tienen forma de U, que van a servir como encofrado perdido, y aparecen también acompañando la mampostería portante en este caso, ¿sí? Por eso solamente lo van a ver en los últimos espesores. Ahora vamos a hablar un poco más de eso más adelante. A tener en cuenta sobre la impermeabilidad de la mampostería. Lo que van a ver hacia la izquierda es un gráfico en donde en el eje Y se muestra la absorción en kilos por metro cuadrado de agua, y en el eje X el tiempo en horas de absorción. Hay 3 líneas dibujadas sobre la gráfica: la gris representa el yeso, el rojo al ladrillo macizo tradicional, el cerámico, y la amarilla representa lo que es la mampostería HCCA Brimax. ¿Cuál es la diferencia o qué quiere decir?
que mientras que la mampostería tradicional en una hora absorbe casi 25 kilos por metro cuadrado de agua, una mampostería de hormigón celular absorbe 15 y demora 10 horas en hacerlo. ¿Eso qué implica? Que prácticamente es impermeable, porque sería imposible que pueda pasar de un lado al otro el agua. Se terminaría probablemente evaporando antes de llegar. Eso no quiere decir que el sistema en sí sea impermeable. ¿Por qué? Porque la construcción sigue siendo artesanal, ¿no? El pegado de las piezas se realiza manualmente, una por una, colocando mortero entre uno y otro. ¿Qué puede pasar? Que alguna junta quede mal tomada, o que el mortero no tenga la capacidad hidrófuga suficiente, y que sea ese lugar o ese punto por donde haya filtraciones. ¿Qué significa esto? Que siempre debo considerar que al exterior este tipo de mampostería cualquiera debe ser revocada para su terminación y para la seguridad. Y que si viniera desde cimientos también es aconsejable realizar un cajón hidrófugo para asegurar el que no haya ascenso de agua. Muy bien, ahora, ¿con qué pegamos este tipo de ladrillos? Existen dos tipos de adhesivos. El primero es el cementicio. Lo que tenga que ver con lo cementicio, lo más común es lo dosificado en obra, que es de cemento y arena con agua que mezclamos en la mezcladora, ¿no es cierto? Este tipo de morteros tradicionales no van a servir para pegar mampostería de hormigón celular. Lo que necesitamos es un premezclado específico que viene de base cementicia. Está ya dosificado en bolsas que vienen de 30 kilos y hay que agregarle solamente agua para obtener la preparación. Esto sirve para cualquier tipo de muro, se coloca con llanas dentadas. La otra opción es utilizar un adhesivo polimérico. Esto es un tipo nuevo que se fabrica a base de resinas. Se coloca sobre la mampostería en forma de cordones, sobre los bordes, sobre cada uno de los bordes. Ya viene listo, no hay que agregarle agua, solo hay que hacer una incisión en la punta del envase y está listo para su colocación. Sirve muy bien, pero hay que considerar que es para muro de cerramiento o divisorio, no es apto para muros portantes. Aclaro por las dudas, el adhesivo cementicio, que es en general el que más se termina usando, solo requiere el agregado de agua, no es necesario ningún otro tipo de aditivo para el pegado de las piezas. De hecho, al agregar algo más podría inhibir alguna reacción química que ya tiene pensado el producto y no permitir la adherencia. Así que siempre agua y en la cantidad indicada en las bolsas. Muy bien, empezamos la construcción entonces. Lo primero que tenemos que recordar es que este tipo de mamposterías va a tener juntas de espesores muy bajos, que rondan los 3-4 milímetros. Eso significa que no voy a poder compensar plomo con la junta. Entonces, debo partir de una base bien nivelada. Lo ideal sería que el sustrato donde yo voy a empezar a pegar los ladrillos se encuentre nivelado. Ahora, si por alguna razón no lo estuviera, debo considerar la ejecución de una faja de nivelación, una faja de mortero tradicional, de cemento y arena, que debería estar, o sería más conveniente que esté fraguada al momento en que uno vaya a empezar la elevación. Muy bien. Además de eso, les recuerdo que es importante ir colocando refuerzos a medida que voy realizando la elevación. El primer refuerzo que voy a realizar es en lo que es la primera hilada. Para realizar este refuerzo voy a colocar una barra obligatoriamente en lo que son muros portantes. Siempre trabajamos con diámetros de 6 milímetros. Podría llegar, o como ven en la imagen, a colocar 2, si por alguna razón podría considerar algún asentamiento diferencial en el terreno, ¿no es cierto? O si no supiera muy bien cómo el dimensionado de la cimentación, no conociera el suelo, puedo colocar 2. Pero la obligación es que aunque sea, exista una barra. Esta barra se coloca dentro de una canaleta que se ejecuta en la mampostería. Puede estar hecha previo al pegado del ladrillo, como puedo pegar toda la hilada y luego hacer la canalización para colocar la barra.
puede hacerse con el mismo serrucho que se utiliza para cortar, o también podría recurrir a alguna herramienta eléctrica, como por ejemplo una moladora de mano, y serviría muy bien para el caso. La canaleta mínima de 1 centímetro por 1 centímetro solo para poner la barra, y luego se rellenará con el mortero de pegado. Nada mayor, porque si no sería un desperdicio. Como dijimos, al continuar la elevación voy a ir armando juntas y voy a tener que ir pegando y trabando la mampostería. Lo ideal, como en todo mampuesto, es trabar al centro, o sea que a cada lado de la junta haya, en este caso, 30 centímetros de ladrillo. Eso es lo ideal. Si no puedo respetar los 30 centímetros de cada lado, voy a tratar de quedarme en 20 centímetros de un lado y 40 centímetros del otro, ¿sí? El tercio debo siempre respetarlo como una traba mínima para los mampuestos. Como dijimos del adhesivo cementicio, se coloca con llanas dentadas, 6x6 u 8x8 como mucho, y no solo voy a tomar la junta horizontal, sino también la vertical debe ser tomada con mortero. Lo aclaramos porque a veces en la mampostería tradicional suele omitirse esta junta, pero es necesario que también quede tomada. Las dos de la misma dimensión, entre 3 y 4 milímetros. Muy bien. Como antes vimos, primera hilada reforzaba siempre con una barra de 6 milímetros. En muros portantes era obligatorio, en los otros tipos de muros podría ser opcional. Ahora, una vez que seguimos con la elevación, o que continuamos con la elevación, voy a necesitar ir reforzando en otros puntos. Si hablamos de muros portantes, va a estar en la síntesis de la tabla hacia la derecha, una barra debe aparecer cada 3 hiladas. O sea que tengo siempre un refuerzo, 2 hiladas sin refuerzo y una hilada que vuelve a repetir el refuerzo. Siempre del mismo modo, una barra del 6 en la canaleta rellena con el mortero de pegado. Como el muro portante es la propia estructura, no va a necesitar vinculaciones extras, ¿sí? Ahora, en el caso de muros divisorios, que serían los que están en el interior de una vivienda, que no toman carga, que separan simplemente los ambientes, en ese caso no es necesario hacer este refuerzo cada 3 hiladas, esta barra continua longitudinal. Pero sí es probable que necesite cada 3 hiladas hacer alguna vinculación a alguna estructura o a otro muro. Por ejemplo, en el encuentro de un muro portante, ¿sí? No voy a poder trabar un muro no portante con un portante, los vincularé con barras cada 3 hiladas. Siempre repitiendo lo mismo, colocándolas dentro de canaletas. El último caso es el muro de cerramiento. El muro de cerramiento es aquel que va a llenar el vano que produce una estructura, ¿sí? Que generalmente divide también el interior del exterior. Ese tipo de muros va a requerir también, como en el muro portante, una barra continua cada 3 hiladas. Y además, ese punto sirve para la vinculación a la estructura que tendrá a cada uno de sus lados, digamos, en forma de columnas probablemente, o de tabiques, y que irá conformando en sí el sostén. Otro punto de refuerzo es el antepecho de las aberturas. En este caso, este tipo de refuerzo en sí lo vamos a hacer en lo que son muros portantes, que son los que tienen mayores cargas. En los otros no sería obligación realizarlo. Aquí, en vez de colocar una barra, se refuerza con 2, del diámetro de 6 milímetros también, cada una en canaletas separadas, digamos, y las distribuyo equitativamente en lo que es el espesor del muro. Importante que la barra supere el ancho del vano al menos 30 centímetros para cada lado, ¿sí? Que pase de largo 30 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque ese sector va a recibir cargas del dintel y se van a generar tensiones en ese vértice. La barra va a aparecer, o la colocamos en esa posición para absorber esas tensiones y que la mampostería no se marque. ¿Sí? Esto suele ocurrir en cualquier tipo de mampuestos. Sigo entonces mi elevación y llega el punto en donde tengo que cerrar
el vano de la abertura, lo que voy a utilizar es un dintel. Podría ser también que justo coincida con la posición de encadenado y resuelva todo de una sola vez. Sí, cualquiera de las opciones es viable, pero en el caso de que tenga que hacer un dintel en sí para un vano, voy a pensar en qué tipo de muro estoy interviniendo. Si es un muro portante, puedo hacerlo de dos maneras. Una es usar el bloque U, el ladrillo que tiene forma de U, como encofrado perdido, que es el que está esquematizado, y si no, podría hacerlo de manera tradicional, auxiliándome de tablas y volcando hormigón en su interior. Por supuesto que va a requerir, cualquiera de los dos casos, una armadura. Siempre tener en cuenta que además de que el largo, digamos, del dintel no es solo lo que ocupa la abertura, sino que tiene que apoyar en cada lado al menos 20 centímetros. Si la abertura es importante, la pisada que voy a tener, ese apoyo a cada lado, sería importante también que sea más grande. Y demás está decir que es importante corroborar las cargas que va a tener ese dintel para poder dimensionarlo de la manera correcta, y sobre todo también porque si bien el ladrillo que tiene forma de U me permite hacer una armadura y volcar hormigón dentro, la capacidad que tiene es limitada, ¿no es cierto? Podría no ser suficiente para la carga que tengo. En las hojas técnicas van a encontrar algunas tablas de auxilio, ¿no? Como para rápidamente verificar si me puede alcanzar o si me va a servir el ladrillo U para realizar el dintel. En general hasta 2,20 m más o menos siempre voy a poder utilizarlo, pero bueno, siempre es aconsejable poder verificar. Ahora, en un muro no portante, en donde las cargas son muy pocas o prácticamente nulas, o es el peso propio, puedo utilizar el bloque U, sí, también a lo mejor hay algún punto en específico donde me sirva realizarlo de ese modo, pero si no, lo más común es hacer un dintel armando la mampostería, colocándole barras a la mampostería en sí. Lo que más se utiliza es prearmar el dintel. ¿Qué significa esto? Que se busca en el piso, digamos, un lugar donde esté bien nivelada la superficie, se va a colocar la pieza central del dintel. Siempre recuerden que la mampostería es mucho más fuerte que la junta, entonces en el centro de la luz del vano debería tener un mampuesto y no la junta en sí. Así que desde esa pieza central recorto los ajustes que necesite, o la pieza que necesite a cada uno de los lados, para sumar lo que sería la luz de la abertura, más al menos 20 centímetros de cada lado. Luego de eso se canaletea por encima, se hacen dos canaletas separadas y repartidas equidistantemente en el espesor. Se coloca en cada uno una barra de 6 milímetros, de 8 milímetros, dependiendo el caso. Se rellena con el mortero y se deja descansar toda esta pieza unas 48, 72 horas mucho mejor. ¿Para qué? Para que después pueda moverla toda como una sola pieza y colocarla directamente sobre el vano. ¿De qué me sirve esto o por qué es bueno trabajar de este modo? Porque me omito tener que tener puntales en la obra. A lo mejor en una vivienda donde hay pocas particiones me puede dar igual, pero cuando estoy trabajando en un edificio donde hay aberturas por todos lados, y si en todos lados voy a tener puntales, es incómoda la circulación. Siempre me va a ayudar poder trabajar de este modo. Recuerden, sí, las flechitas amarillas quieren indicar que las barras siempre deben quedar mirando para abajo, ¿sí? Para que cumpla la función que deben cumplir como un elemento a flexión. Muy bien. Por último, cerrando el muro portante, voy a tener, previo al apoyo de las losas, no importa si sean losas pesadas o livianas, siempre debe existir un encadenado superior. Este encadenado puede hacerse con el ladrillo que tiene forma de U, y si no, de manera tradicional, auxiliando de tablas, colocando armadura y volcando hormigón dentro. Es indistinto cualquiera de los dos lo que es la capacidad en sí del encadenado. La diferencia va a estar en que al utilizar un ladrillo que tenga forma de U, las alas del ladrillo van a trabajar
como una mitigación del puente térmico, ¿no es cierto? Voy a tener una especie de enchape ya incluido dentro de ese sector. En cambio, si hubiera hormigón solamente, me encontraría con un punto, digamos, de pérdida de energía. Claro que puedo buscar otra solución para ese punto si quisiera, si no quisiera usar el ladrillo U y quisiera mantener el hormigón y mitigar el puente térmico, por supuesto. Como decíamos, lo ubicamos siempre previo a las losas, ya a las losas o a cualquier cubierta o entrepiso, liviano o pesado, y lo voy a dimensionar del mismo modo que lo hacía en las mamposterías tradicionales, no va a haber diferencia. Otra cosa a considerar es realizar refuerzos verticales en lo que son sobre todo los muros de longitud importante para ponerlos más rígidos, ¿no? Para que colabore en la rigidez de los muros. Lo hacemos en todas las mamposterías cuando nos encontramos con un muro largo. Podemos usar el ladrillo U, pero en forma vertical, o podemos utilizar el hormigón armado auxiliado de tablas. Es indistinto cualquiera de los dos, verán aquí que la vinculación se realiza con la barra que tengo cada 3 hiladas, que va a ir uniéndose o atándose a la armadura que tenga este refuerzo en sí. No hay traba en ese punto, sino hay vinculación con barras. ¿Dónde se colocan generalmente este tipo de refuerzos? Bueno, en general se suelen ver en las esquinas, por así decirlo, en cada quiebre que vaya realizando el proyecto, en donde tenga aberturas muy grandes, puede ponerse en cada lado de las aberturas como jambas, ¿no? Para poder sujetarlas más fácilmente. Y también suele verse en paños muy cortos, en donde necesite rigidizarlo porque podría vibrar o hubiera alguna particularidad en especial que necesitara ponerlo más rígido. Esas son opciones, digamos, son como lugares sugeridos donde habitualmente se refuerza. Pero en donde es obligatorio colocar refuerzos es cuando tengo un paño que supera los 6 metros de largo. O mejor dicho, con una máxima separación de 6 metros, yo debería poner un refuerzo vertical. Pongamos un ejemplo, tengo un muro de 8 metros de largo sobre alguno de los lados. Debo imaginar que no hace falta que exactamente en el centro, pero que en algún punto voy a tener que colocar el refuerzo vertical para rigidizarlo y acortar la longitud del paño, ¿no es cierto? Siempre respetando que la posición donde yo lo coloque, ninguno de los dos lados del muro, por así decirlo, a los lados del muro del refuerzo, me quede un paño que supere los 6 metros de longitud. Bien. No es el caso en la zona en donde estamos, pero existe también esta forma de trabajo en lo que son estos encadenados o refuerzos verticales, que es realizar una traba dentada, muy típico de zona sísmica, para poder, además de vincular los hierros, ir trabando la mampostería al refuerzo. ¿Sí? Es como una doble rigidización. De nuevo, no es necesario para nuestro caso, optamos por los anteriores. Muy bien. Cuando tengo que pasar instalaciones, es importante recordar que en vez de utilizar masa y cortafierro e ir golpeando como se hace tradicionalmente para ahuecar el muro, lo que vamos a hacer es utilizar elementos eléctricos, herramientas eléctricas más bien, como amoladoras o acanaladoras que realizan el trabajo mucho más fácil y mucho más limpio. La intención es presentar las cañerías sobre el muro, marcar por dónde van a circular y luego amolar para poder marcar las dos aristas, digamos, de la canalización. Con la cuchara se hace palanca y la pieza se ahueca fácilmente para poder poner la instalación, como verán en la primera foto, en donde quedó muy prolija ejecutada. Tratamos o evitamos la masa de cortafierro porque siempre es más difícil controlar dónde parar, digamos. Como le pasó a la imagen en el centro, que enseguida llegaron al otro lado y directamente perdieron un sector de muro. También puede pasar que al trabajar con masa y cortafierro, a lo mejor controlo el espesor, pero voy rompiendo de tal modo que puedo generar microfisuras a lo largo de la canalización.
Por eso siempre es aconsejable trabajar con herramientas eléctricas. Por último, recordar o tener presente desde el principio del proyecto, digamos cuando estoy diseñando en sí, que es muy importante tener o poner en relación el diámetro de las canalizaciones que yo tengo que hacer con el espesor del muro, porque muchas veces pasa que estos huecos pasantes, digamos, en la mampostería o las situaciones más difíciles de resolver son porque casi la cañería tiene el mismo espesor que el muro. El peor de los casos sería el que está graficado a la derecha, en donde tengo un muro que tiene canalizaciones a ambos lados. En este caso siempre tendría que tratar de mantener el tercio interior intacto y podría comer un tercio de cada lado del espesor. O sea que si tengo un muro de 15, puedo comer 5 centímetros de cada lado, dejando los 5 centímetros centrales intactos. Y también separarlos en altura a las dos cañerías para no debilitar tanto el muro, ¿sí? Eso es un consejo para cualquier tipo de mampostería, siempre para mantener la integridad de la misma. Bien, esto es el caso de estructuras independientes, pueden ser de hormigón, pueden ser metálicas, en donde voy a cerrar el espacio, ¿no?, que me queda por dentro de la estructura. Además está decir que en este caso la estructura fue hecha previamente y solamente vengo con la mampostería luego a cerrar. Podría ser el caso de un edificio. Aquí van a ver un muro que va a estar cerrando este lugar y se va a vincular a la estructura porque además está decir que no puede quedar suelto. ¿Cómo se realiza esto? Hay dos formas de hacerlo. La más común es vincular a la estructura con la misma barra que tengo cada 3 hiladas. Ese mismo lugar va a ser el punto de vinculación y voy a usar el mismo material. Puede dejarse un pelo en el hormigón, no siempre es fácil de invocar, por así decirlo, la altura en donde debe estar. Lo más común es realizar una perforación a la altura en que necesito la barra, se embebe la barra en anclaje químico y se inserta en el hormigón. Luego queda empalmada con la que tengo corriendo en la canaleta, digamos. Se rellena, digamos, y todo forma parte de una sola, queda vinculado. La otra opción sería trabajar con láminas conectoras. Una lámina conectora es una chapa perforada que se dobla muy fácilmente, permite clavarse directamente al hormigón con alguna clavadora, y el resto de la chapa, de la lámina esta, se mete en la junta. No necesita ir a la canaleta porque como tiene muy bajo espesor puede quedar directamente en la junta. Se dobla en forma de V para poder hacer la vinculación. Cualquiera de las dos es viable, lo que haya en obra, lo que prefiera comprar. Otro punto importante es la junta de trabajo. Como estamos dentro de una estructura independiente que va a deformar, es necesario dejar siempre una luz bajo las vigas o debajo de las losas. En este caso, se aconseja que más o menos tenga 1,5 centímetros, 2 centímetros, antes de llegar a la losa, que rellenamos con un material compresible. Puede ser, o generalmente se utiliza espuma de poliuretano, podría ser también una plancha de poliestireno, cualquier material que sea compresible para rellenar ese sector. Bien, entonces lo hacemos siempre que tenga una viga o cuando tenga una losa también, podría ser en una vivienda de muros portantes, en el interior los muros que no lleven carga van a necesitar también dejar este espacio para la deformación. Aclaro por las dudas que lo vean, no es típico de nuestra zona, pero pueden llegar a verlo en alguna obra en particular. Existe también la misma junta que vemos contra la viga, o entre mampostería y viga, pero en forma vertical, entre mampostería y columnas, digamos. En ese caso, eso es obligatorio para zona sísmica, se va a ver también en estructuras metálicas, se realiza del mismo modo y sirve exactamente eso, para permitir el movimiento de la estructura en el sentido horizontal para que lo pueda absorber la junta y no la mampostería.
Muy bien, avanzada la obra, o cuando ya estamos más hacia el final, llega el momento de revocar, de dejar las terminaciones. En este caso, vamos a presentar los revestimientos o las terminaciones más utilizadas. Puede haber otras también, pero esto es lo que más se utiliza. Se dividen en distintos tipos porque van a depender mucho del plomo que tenga que salvar. La mampostería de HCCA es muy precisa, permite paredes casi con desplomes milimétricos, lo cual me permite trabajar en capas muy finas de revoque, pero podría ser que trabaje en conjunto con otras mamposterías o con estructura que requieran mayor espesor en los revoques. Ahí puedo optar por otro tipo de revestimiento. En caso de que trabaje en capas finas, que van a rondar los 5 o 6 milímetros de espesor final, primero van a necesitar malla de fibra de vidrio en toda la superficie, simplemente porque es una capa muy delgada. Para el exterior, este tipo de revoque utiliza mucho lo que es la base coat. Y para el interior, lo que es masilla, la misma de construcción en seco. Cualquiera de estas dos se coloca con la parte lisa de la llana enrasando, ¿sí? O sea que por eso tienen ese espesor. No lo podría colocar con regla, digamos. Si necesitara, en cambio, hacer fajas para poder reglear, porque necesito tomar más desplome, lo que voy a tener que hacer es pasarme a capas gruesas. Las capas gruesas parten de los 7 milímetros, del centímetro, y siempre voy a tratar de no tener que superar nunca los 2 centímetros, porque si no me va a salir más caro el revoque que el muro. Como tengo más espesor, voy a poder poner malla de fibra de vidrio solo reforzando puntos críticos, que son los que vamos a ver en la diapositiva que viene. Pero si puedo poner malla en toda la superficie, siempre es una seguridad extra. ¿Qué se utiliza para este tipo de terminación? Para el exterior, lo que es 3 en 1 monocapa o 4 en 1 monocapa, esto reemplaza el impermeable y grueso y fino tradicional, pero por un solo componente, digamos, que cumple todas las funciones. El 4 en 1 lo que va a agregar es color, para que la mezcla quede completamente, para que la pared quede completamente terminada. En el interior suele verse yeso monocapa y 2 en 1, que es el grueso y el fino, pero en una sola capa. El yeso, por supuesto, queda blanco, el 2 en 1 queda gris. De estos 4 revoques de capa gruesa, hay que aclarar, o cabe aclarar, que lo que es de base proyectable, que en la bolsa diga que es proyectable, aunque yo lo coloque de manera manual, no debería requerir puente de adherencia y directamente podría ponerlo sobre la mampostería. Lo que es de base manual, en cambio, puede requerir algún puente de adherencia previo. Por supuesto, siempre consultarlo con la marca que vayan a utilizar para estar seguros de si hay alguna exigencia extra para poder cumplir, digamos, la garantía que se necesita. Otra opción muy utilizada, cada vez más utilizada, diría yo, es la del revoque seco para el interior. No lleva malla, lo que implica este tipo de revoque es pegar directamente piezas, o paneles, mejor dicho, de roca de yeso sobre la mampostería. Es una placa especial que es un poco más flexible y se utiliza una masilla más adhesiva para poder ir adhiriendo las piezas a la mampostería. Pero no requiere más que el pegado de la pieza, es muy rápido, es muy limpio, y luego lo que tendría que hacer es tomarlas juntas, como cualquier construcción en seco, para dejar el muro listo. Si trabajo con revoques húmedos y necesito malla de fibra de vidrio, el consejo es que como mínimo sea de 120 gramos por metro cuadrado. Hay de 2 tramas, o sea, 2 cuadriculados. Uno que es más grande, que tiene 1 centímetro por 1 centímetro, funciona muy bien con revoques de capa gruesa. En cambio, hay una más cerradita, que es la de la foto, que es de 5 milímetros por 5 milímetros, va mejor con lo que es revoque de capa fina, simplemente porque queda más disimulado. Los dos tienen la misma cantidad de fibra, nada más sirven de distinto modo. Importantísimo, recordar que la malla nunca va sobre la mampostería, va en el interior del revoque, ¿sí?
Para lograr esto entonces lo que tengo que hacer es pensar que cada vez que revoco voy a realizar primero una base, voy a colocar la malla y voy a inmediatamente terminar, completar la capa como con una segunda pasada. Esto implica entonces que si yo necesito las dos capas frescas a la vez que estoy colocando la malla, voy a tener que trabajar en paños de longitud más reducida para poder controlar los paños, el fragüe, y que también voy a tener que tener en cuenta cómo está el tiempo, el clima en ese momento, para ir viendo cómo responde, ¿sí? ¿Dónde no me puedo olvidar de poner malla? El primer punto es donde me encuentro con estructura, entre mampostería y estructura voy a tener refuerzo de malla. Por donde haya pasado canalizaciones voy a tener refuerzo de malla. Alrededor de las aberturas también va a aparecer, por lo menos en los vértices de las aberturas. Luego, en donde tenga juntas de trabajo, por ejemplo, entre la viga y el muro, o entre la losa y el muro, ese ángulo lo voy a reforzar. Lo mismo en el caso que tenga muros perpendiculares, ya sea el ángulo que entra o que sale, sería bueno que esté reforzado para prevenir cualquier aparición de fisura por el trabajo mismo de los paños, ¿no es cierto? Muy bien, hasta acá un poco lo que tiene que ver con lo técnico. Por supuesto que puede haber alguna consulta más, alguna duda puntual. Después les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda muy específica de algo que puedan estar trabajando. ¿Cómo entendemos el costo de este tipo de mampostería? Muy bien. Esto que vamos a ver ahora va a considerar siempre lo que es material más mano de obra, ¿sí? Lo que es costo. En este caso presentamos un muro doble, que es el que ven arriba, que tiene dos muros, por así decirlo, de ladrillo hueco, uno de 8 centímetros, otro de 12 centímetros, revocado al exterior y al interior, y que en el centro tiene un paquete que implica aislación térmica con un poliestireno y una barrera de vapor que está materializada sobre un azotado y luego pintado, ¿no?, con pintura asfáltica. Ese muro térmicamente puede ser reemplazado por un muro de mampostería Brimax de 15 centímetros, que es el que está abajo, revocado en el exterior y en el interior. En este caso son los mismos materiales que van a ser los revoques. Si entendemos esta comparativa en lo que son las barras de costo, mejor dicho, de incidencia de cada uno de los ítems que arman este rubro, lo que vamos a ver es, desde abajo hacia arriba, la primera barra, la gris, representa lo que es revoque interior, luego la barra amarilla o las barras amarillas son mamposterías, el gris oscuro de arriba de todo es el revoque exterior, y el muro doble tiene en el centro lo que es la aislación hidrófuga y térmica para el muro doble. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Que por supuesto, como me ahorro de hacer desde el muro extra hasta todo el paquete aislante del central, el muro me termina costando, al cambiar de materialidad, entre un 20 y un 30% menos. Eso varía un poco dependiendo de la combinación de muro doble en sí que haga, pero siempre me va a costar menos. No menos importante también es que paso de tener un muro de casi 30 centímetros a otro de 20 centímetros. No llega a 20, pero vamos a imaginar que más o menos 20 centímetros, lo cual es recupero de superficie habitable. Ahora, me van a decir, sí, pero un muro doble siempre va a ser más caro que un muro simple. Tienen razón. ¿Qué pasa cuando comparo muro contra muro? En este caso vemos una comparativa de muros interiores habituales, que vendría a ser el ladrillo hueco de 8 centímetros, revocado en ambas caras, y el reemplazo habitual, que es un ladrillo de HCSA de 7 centímetros y medio, también revocado en ambas caras. Si lo vemos en las barras, lo gris representa el revoque y el amarillo a la mampostería. La barra amarilla en lo que es el muro de HCSA resulta más grande. ¿Qué significa esto? ¿O qué va a pasar cuando vayan a un corralón a preguntar cuánto cuesta este tipo de ladrillo? Es probable que cada ladrillo cueste
3 o 4 veces más que la mampostería tradicional. Ahora, no salgan corriendo. Lo que les propongo es analizar, en vez del costo ladrillo contra ladrillo, porque no es una comparativa justa en sí, lo que tengo que analizar es el metro cuadrado de uno contra el metro cuadrado de otro. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en juego que necesito la mitad de las piezas, que la mampostería, o mejor dicho, la mano de obra me resulta más productiva porque construyen más rápido al no tener que realizar cortes exagerados, porque resulta más liviano para ir haciendo la elevación, la barra, si bien más grande, no se desfasa tanto de la otra. Ahora, si le sumo encima lo que son los revoques, voy a poder compensar el costo de una mampostería con la otra. ¿Por qué? Porque como la superficie queda tan a plomo, me permite poder reducir al mínimo el espesor de cualquier revoque, y con eso el costo que va a tener el revoque en sí. En este caso quedó un poquito más abajo, pero puede ser que queden iguales, puede ser que quede un 10% más arriba, pero más o menos van a estar similares, ¿sí? Pero insisto en el estudio por metro cuadrado y no pieza contra pieza. Ahora, como por ejemplo le propongo a alguien que le conviene utilizar este tipo de sistema, ¿no? O si estoy construyendo una casa para mí, ¿qué otra cosa necesito saber? ¿Qué más gano al utilizar este tipo de mampostería? Bien, lo que van a ver acá es un análisis energético en donde se ensaya, en este caso, este prototipo en particular, esa vivienda que ven esquematizada arriba, está ensayada en la zona norte de Buenos Aires, y lo que se estudia es ver cuánto demanda de consumo energético, digamos, durante todo un año, ubicada en ese lugar, es esa construcción en particular, y la vamos a refrigerar y calefaccionar en lo que duran los meses de verano e invierno, utilizando los termostatos que sugiere el Ministerio de, ¿cómo se llama esto? El Ministerio de Energía para las viviendas, que son 24 grados para verano y 20 grados en invierno, ¿sí? O sea que se va a mantener constante esa temperatura dentro de la vivienda. Se ensaya entonces qué ocurre cuando la construyo con una mampostería tradicional, en este caso es ladrillo hueco portante de 18, y la comparo con una mampostería de HCCA de 15 centímetros. Bien, si me voy a ver la distribución que tiene el consumo de esta vivienda en la torta que está arriba a la derecha, lo que voy a ver es que la iluminación interior representa un 10% casi. Lo que es el equipamiento interior, cualquier electrodoméstico que esté funcionando, ronda el 20%. Ahora, el 72% de la demanda de la vivienda es refrigeración y calefacción. O sea que está muy bien comprar electrodomésticos que tengan una etiqueta energética de algún nivel elevado y que sean de buena prestación, lo mismo que cambiar las lamparitas por bombitas LED, pero en donde tengo que poner el ojo es en el acondicionamiento, que es donde la demanda se ve más impactada, ¿no es cierto? Si yo cambio entonces una mampostería tradicional por una mampostería de HCCA, voy a poder reducir el consumo en un 23%. Por supuesto que aplicado a este ejemplo puede ser mucho más, dependiendo cuál es la vivienda en sí en cuestión. Pero para tener una idea, son 23% de ahorro anual simplemente por cambiar la materialidad del exterior. Además, y sobre todo impacta si tengo muchas aberturas, si cambio los vidrios simples por vidrios dobles, también voy a poder sumarle al 23% anterior de ahorro un 12% más. ¿Qué significa esto? Primero, que para que pueda ahorrar o reducir la demanda de energía, es muy importante que la envolvente esté térmicamente hablando balanceada. Vidrios, muros y cubiertas deben estar aislados o deben ser de buenos materiales. Ahora que también
sigue teniendo siempre mucho peso el muro por sobre la abertura, porque en definitiva siempre voy a tener mucha más envolvente opaca que envolvente transparente. Entonces necesito prestar sobre todo atención a lo que es la mampostería o lo que vaya a utilizar para cerrar. Ahorra el propietario entonces, disminuyo la demanda de la red y además genero menores gases de efecto invernadero al no consumir tanta energía. Muy bien, ahora yo soy un constructor, me parece excelente que la persona que va a vivir la casa ahorre al tener un mejor material, pero a mí no me afecta mucho el asunto. ¿Qué otros beneficios puedo tener al atravesar una obra de este tipo? Muy bien, este es un ejemplo aplicado a un edificio de 1800 metros cuadrados, en donde se compara o se pensaba en un inicio utilizar mampostería tradicional y se reemplaza por ladrillos de HCCA. En la primera parte se estudia, bien, lo que va a ser la cantidad de pallets que vamos a necesitar de una mampostería y de la otra. Luego se ven qué consumible se necesita, o sea, adhesivo para ir pegando toda esta mampostería, yeso para el exterior, para el interior, perdón, el 3 en 1 que iban a utilizar para el exterior, y el agua para amasar todos estos elementos. También se compara el desperdicio que va a tener de volúmenes entre uno y otro. Recuerden que esta mampostería se corta con serrucho y reduce muchísimo el volumen de material que sale de la obra. Se ve también eso reflejado en la cantidad de volquetes que va a haber de salida. Luego van a ver la cantidad de fletes para los ladrillos y la mercadería que necesito para hacer los revoques. Por último, se comparan datos físicos en lo que es la ocupación de los muros sobre la planta y el peso que van a tener esos muros para poder ver esto que serían los resultados que tuvo este edificio al cambiar la materialidad. Primero, hubo una reducción de 113 toneladas en el peso de los muros. Implica a lo mejor un ahorro de un 2,5% en lo que es hormigón, pero sí va a ser una diferencia grande en cuantía porque puedo llegar a reducirla hasta un 6%, ¿sí? Recupera 31 metros cuadrados de superficie. No significa que ganó un departamento entero, porque va a estar repartido en todas las plantas, pero sí puede pasar que un local cambie de categoría por haber ganado 10 centímetros más. Luego, se reducen los residuos hasta un 60% en la obra, lo que implica también que va a haber menos fletes, o mejor dicho, menos volquetes para salir. Se reduce el agua hasta casi un 50% al poder amasar controladamente los morteros que ya vienen industrializados. Luego, hay 3 fletes menos involucrados en lo que es la distribución. Se puede llegar a reducir hasta un 50% el volumen del yeso y del orden del 40% lo que es el revoque exterior y el mortero adhesivo de pegada. Esta envolvente gana un 50% más de aislamiento al cambiar de mampostería, y no menos importante, sobre todo cuando son propiedades horizontales, donde los locales húmedos se repiten muchas veces y hay en gran cantidad, como esta mampostería es prácticamente impermeable, permite que en los locales húmedos no haya necesidad de realizar un revoque hidrófugo previo antes de la colocación, digamos, de la pieza cerámica o de porcelanato que yo vaya a utilizar para revestirlo. Directamente podría pensar, tomar bien las juntas, y puedo colocar el pegamento específico para la pieza directamente sobre la mampostería de HCCA e ir pegándolas. Muy bien. Hasta acá llego con mi presentación. Les quiero dejar mi correo y el de mi compañero por cualquier consulta que puedan llegar a tener. Estamos a disposición por cualquier duda. En la página web también van a poder encontrar hojas técnicas, el manual y mayor información si llegaran a necesitar. E incluso hay un chat por si no tuvieran este correo y quisieran hacer alguna consulta en particular. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir.
Bueno, me alegro que haya estado claro. No, ningún problema, cualquier cosa que necesiten, nos escriben. Gracias a todos por el tiempo también.